Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de sistemas operativos. En la clase de hoy vamos a estar hablando un poco sobre eh, la evolución histórica de los sistemas operativos. Si bien, bueno, en la primera clase hicimos un pequeño recorrido muy breve, estuvimos hablando de, bueno, cuáles eran los sistemas operativos favoritos de cada uno y demás, la idea de la clase de hoy es, ya con un marco un poco más teórico, poder hacer una pequeña recorrida por los sistemas operativos que marcaron ciertos hitos en la historia de la informática, eh, comenzando desde cuál fue el primer sistema operativo. ¿Fue de repente alguno de los que conocemos actualmente? Nada que ver. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito esa parte de la historia y vamos a ver no solamente, obvio, la evolución gráfica, sino que también vamos a trabajar sobre la evolución de los aspectos estructurales de cada uno de los sistemas. Em, Bien, arranquemos con una breve línea de tiempo en la cual podemos ver a partir de qué año más o menos se empezó a utilizar el concepto de sistema operativo. Em, ¿Qué podemos decir? Podemos decir que en la década del 40, de 1940, se accedía directamente a la consola, donde se actuaba sobre una serie de microinterruptores. O sea, nosotros directamente trabajábamos con la electrónica en ese caso. Y de esa manera se iban generando los programas en base a mover diferentes interruptores y modificar la máquina en cuestión para que realizara distintas tareas. Cada vez que yo quería realizar una tarea diferente, tenía que cambiar el programa a mano, armando otra secuencia para que esa máquina pudiera cambiar de tarea. No existía todavía el concepto de sistema operativo, o sea, no teníamos ninguna posibilidad de que se realizara, de una aplicación que manejara al resto de las aplicaciones para que yo pudiera trabajar decidiendo qué programa quería correr, ya fuera por lote, bueno, ni hablemos de multitareas, ni mucho menos las cosas que trabajamos en la actualidad. Pero bueno, 1940 todavía no existían los sistemas operativos. Recién en la década del 50, en 1950, 1956 para ser precisos, hacen su aparición los sistemas operativos de manera muy discreta y simple, y eran simplemente monitores en los cuales uno, o sea, los monitores iban chequeando eh, que se fueran, que se fueran ejecutando los procesos que eran procesos por lotes. De hecho, el tema de los procesos por lotes se mantuvo más o menos hasta el 87. Fíjense que fueron como 30 años más o menos en los cuales, de todas maneras, si bien existía el sistema operativo, cuando yo quería ejecutar una aplicación, esa aplicación se ejecutaba en forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía un programa de 2.335.000 líneas. Hasta que no se ejecutaban todas las líneas, no podía correr otro programa que, aunque tuviera 5 líneas nada más. Había que esperar a que el que había tomado primero el sistema finalizara y recién ahí se le cedía el turno al siguiente programa. ¿Qué era lo que hacía el sistema operativo en este concepto, en este contexto, perdón? Bueno, más que nada lo que determinaba era eh, el orden de los programas, o sea, era como una cola, como si fuera el concepto de hoy de pila, en el cual yo voy haciendo una fila de programas, datos o lo que necesite, y de esa manera lo único que hacía el sistema operativo era ir dándole lugar a los programas, pero en orden, una vez que terminaba uno, pasaba al siguiente que estaba en espera y así. Era el primer concepto, simplemente era como a modo de, bueno, si quiero correr varias cosas y las tengo que hacer en un determinado orden, que queden ya guardadas, sino que tengo que esperar y ahí recién cambiar la mecánica del equipo para poder hacer otra cosa. No fue como hasta el 80 y, sí, creo que hasta el 87, que se empezó a trabajar de otra manera con este tipo de o sea que el sistema operativo pasó a tener otro papel. Ya lo vamos a ver, no nos adelantemos. Bien, en 1960, en la década del 60, mejor dicho, aparecieron los circuitos integrados. Entonces, esto ya hizo que la informática evolucionara mucho más, a lo que
logró que también el software vaya explotando porque, bueno, el hardware ya era más avanzado y pedía una manera de trabajar un poco más voluminosa, ¿sí? En 1970, la Universidad de Stanford inauguró su servicio de red de Internet. Acá ni estábamos cerca de tener Internet, pero afuera ya había universidades que tenían Internet. Se construye la MFNet, desencadenando la creación de HepNet e inspiró a construir la red llamada SPAM. Fue un hito enorme porque, bueno, empezaron a poder comunicarse. Principalmente esto se encontraba en universidades y se utilizaba más que nada para compartir información entre científicos. Em, pero bueno, fue un hito marcado. Fíjense que en el 76 surge la primera versión de Unix, eh, que está desarrollada por AT&T y es la base, este sistema operativo, que después va a llevar adelante, o sea, básicamente es como la abuela de todos los sistemas operativos. Ya vamos a ver que prácticamente todos los sistemas posteriores se fueron basando en Unix y si bien obviamente eh, muchos se ramificaron para otro lado, pero la base siempre fue la misma. En 1980 nace Windows, no Windows 95 como vemos acá en la imagen, sino una versión de Windows, la primera, Windows 1, eh, que en realidad no es un sistema operativo, sino que es simplemente una aplicación que corre sobre otro sistema operativo que en ese momento todavía no era DOS, pero que en sus versiones siguientes iba a estar totalmente basado en DOS. ¿Qué iba a hacer? Bueno, iba a ser simplemente la interfaz gráfica de MS-DOS, ya que DOS es un sistema operativo muy potente, lo fue durante muchos años, pero se trabajaba netamente por consola, no tenía interfaz gráfica. Con lo que Windows venía a ser simplemente la interfaz gráfica, la facilidad de usuario, para tener iconos visuales y demás herramientas y no tener que hacer todo absolutamente por consola. ¿Qué tiene de piola esto o qué a qué viene esto? Bueno, por ejemplo, Linux el día de hoy se sigue trabajando mucho por consola. Ya lo van a ver en el curso de Red Hat que vamos a estar empezando esta semana. Eh, Tiene toda la parte visual desarrollada y demás, depende de la versión más o menos desarrollada, pero la realidad es que siempre terminamos cayendo en consola para instalar, actualizar, etcétera. Bueno, DOS era eso, o sea, el sistema operativo de Microsoft era tal cual como lo que conocemos de Linux ahora, y con los años fueron perfeccionando, bueno, fueron sacando diferentes versiones de Windows hasta lograr que Windows sea netamente un sistema operativo, pero eso no pasó hasta la versión de Windows 95. De hecho, para yo poder lanzar Windows en las versiones anteriores, en realidad el sistema se arrancaba en DOS y a partir de ahí, mediante alguna automatización del sistema o directamente escribiendo por consola, se lanzaba el Windows y uno trabajaba desde ese entorno. Bueno, DOS fue lanzado oficialmente en 19... Perdón, vamos a leer esto bien en orden. El lanzamiento oficial de la computadora Macintosh fue en enero de 1984 e incluía el Mac OS. En 1981 Microsoft compró un sistema operativo que era el QDOS, que a partir de unas modificaciones se convirtió en el MS-DOS. Hay toda una polémica en base a cómo se adquirió, cuánto se pagó, si realmente le hicieron modificaciones, etcétera, etcétera. Hay mucho para ver en películas muy entretenidas, se pueden divertir cualquier fin de semana buscando cualquiera de las películas, ya sea de la historia de Bill Gates, hay una que se llama, creo, Los Piratas de Silicon Valley, que habla mucho de esto de, bueno, uno que le sacó al otro, que le ganó en la idea, que el espionaje que se hacían entre empresas y demás para poder lanzar las cosas antes. Así que bueno, si no la vieron, les recomiendo que la busquen, está muy piola y hay mucho que es cierto de las cosas que relata, más allá de que sea una película que tal vez no respete puntualmente la historia. Pero hay muchas de esas cosas que son, eh, se dicen en muchos lados y mucho tienen de cierto. Bien, en el 90 el sistema de Unix se mejora. eh, o sea, nace Linux.
en el 90 en base a un sistema Unix, está basado en los estándar POSIX y un sistema que en principio trabaja en modo comandos. O sea, hasta cuando nace Linux no tiene interfaz gráfica, trabaja solamente en modo consola. Ahora igual vamos a ir viendo unas imágenes un poquito más detalladas. A partir del 2000, un poquito antes del 2000, surgen diferentes versiones de Windows que ya son netamente sistemas operativos, que además en paralelo, junto con las versiones de Windows para usuario, se van desarrollando, y esto es más o menos a partir de Windows 95, se van desarrollando versiones de Windows que son más para atender servicios, servidores y demás, como las versiones NT, que ya a partir, creo que Windows, no sé si a partir de Windows 10 o antes, me parece que antes, ya están integradas en el aspecto de que uno puede decidir si tiene una versión de Windows hogareña, una versión profesional, de negocios, demás. Así que bueno, a partir de ahí la evolución ya fue más gráfica y demás, si bien sí hubo cambios sustanciales, porque bueno, pasamos de las versiones de sistemas operativos de 32 bits a las de 64 bits, porque justamente fue evolucionando la tecnología. Esto está todo atado, todo va de la mano. Todo lo que es la arquitectura de computadoras está totalmente ligado a lo que es la arquitectura de sistemas operativos, porque si, sin la evolución de uno no podría evolucionar el otro, y si uno evoluciona y el otro no, pasan a ser incompatibles, con lo cual cada salto que hubo en la tecnología y en los cambios de arquitecturas también hizo que haya cambios en los sistemas operativos. Creo que hoy en día no queda ningún sistema operativo en versión de 32 bits, salvo sistemas viejos, pero en las últimas versiones de sistemas operativos todos son en 64 bits porque la arquitectura de los procesadores así fue evolucionando. Si bien muchos son compatibles, muchos tienen retrocompatibilidad, sobre todo toda la parte de Intel, la realidad es que hoy en día ya los sistemas vienen pensados para las nuevas generaciones de procesadores, que son todas de 64 bits. Bien, vemos un poquito la evolución en sí de los sistemas operativos. De acá lo más interesante por ahí a rescatar, más allá de que, bueno, es una buena línea temporal con diferentes sistemas, es que, bueno, que se suma también un poco la parte de sistemas operativos de dispositivos móviles, que no la habíamos mencionado con anterioridad. Eh, pero bueno, básicamente lo mismo. Todo está basado, o sea, si vamos para atrás y buscamos la raíz de todo, termina siendo Unix. De Linux tenemos un montón de versiones con diferentes grados de amabilidad, digamos, con el usuario. Algunos son más desarrollados en interfaz gráfica, de otros menos. Algunos tienen más masividad, con lo cual los instaladores de programas y ese tipo de cosas son mucho más extendidos. Otros como Fedora es muy difícil, bueno, ahora en la actualidad por ahí no tanto, pero hace unos 10 años atrás usar Fedora era estar una semana para conseguir que se abra una pantalla de instalación de un programa, por ejemplo, y en su contraparte tenías a Ubuntu que fue evolucionando para que realmente sea un sistema operativo abierto, gratuito, que pueda competir de repente con Windows. Una particularidad es que si ustedes miran la pantalla de eh, la interfaz gráfica de Mac y de alguna versión de Linux, van a ver que no hay muchas diferencias porque macOS está basado en Unix. Bien, bueno, acá nada, un recorrido visual por lo que fueron los primeros sistemas operativos netamente de consola. Y a partir del 95 más o menos empezaron a surgir más fuertes los sistemas operativos basados en gráficos. Una línea temporal linda como para que tengan ahí a mano. No puse las últimas versiones ya acá porque, bueno, nada, ya sabemos cómo es O sea, esto era más una evolución histórica que llegar tan particularmente a este año, con lo cual haber quedado en Windows 8 allá por 2012 no me pareció tan grave. Bien, veamos un poco cómo era Windows, perdón, cómo era MS-DOS. Particularidades de MS-DOS. Bueno, más allá de que se hacía todo por consola,
por el año en que se utilizaba, era probable que las computadoras no tuvieran disco rígido, con lo cual el sistema operativo se corría desde un disquete, era lo primero en llegar al sistema. Las computadoras sí tenían memoria RAM, sin memoria RAM no podrían correr, eso, bueno, pequeño repaso anecdótico de arquitectura de computadoras. Nosotros sabemos que todos los programas cuando inician, cuando yo los llamo, el sistema operativo lo que hace es montarlos en memoria RAM para que puedan correr de manera accesible, pues si no serían muy lentos, con lo cual uno insertaba el disco en la PC apagada, la encendía, prendía, arrancaba el BIOS, o sea, memoria ROM chica siempre hubo, porque si no la computadora directamente no encendería. Se montaba el sistema operativo a partir del disquete en la memoria RAM y a partir de ahí, una vez que yo ya llegaba al cursor, que vemos acá, a dos puntos y símbolo, o sea, el símbolo del sistema sería ese, a dos puntos, y me da ahí ya la opción de escribir. Entonces yo ya podía trabajar con lo que se me diera la gana. Yo a partir de ahí era, sacaba el disquete, ponía el disquete del programa que yo quisiera utilizar, en el caso de que no fuera algo de sistema, que básicamente el sistema no hacía nada más que procesos por detrás de los programas que yo quería utilizar. Corría un programa, ponía el disquete, no sé, cualquier cosa. El banner, por ejemplo, para la época era un programa para hacer carteles. Entonces yo ponía el disquete del banner, escribía banner.exe, lo iniciaba y de esa manera iba a ver la pantalla del programa que estaba utilizando y era todo bloqueante, no existían las ventanas, o sea, era esa pantalla y hasta que yo no cerraba ese programa no podía hacer otra cosa. Cuando yo cerraba ese programa, entonces ahí recién podía eh, abrir otro programa. Esto es a lo que llamamos proceso por lotes. eh, pero bueno, el sistema operativo tenía todas las cosas normales que ya conocemos, o sea, un kernel, atendía servicios, estaba conectado a pantalla, a teclado como mínimo, también ya teníamos mouse en esa época. Con lo cual tenía que ir atendiendo las interrupciones, las entradas, tenía que ir manejando los puertos de entradas y salidas y si los programas lo requerían, darles acceso a esas partes del hardware. Ya en Windows 3.1, todavía no siendo un sistema operativo, pero bueno, Windows 3.1 fue una de las versiones que más se utilizaron, fue cuando se empezó a usar más masivamente Windows. Pasaba esto que yo les decía, lo mismo. Acá ya se usaba disco rígido, pero en el caso de que no se usara era lo mismo, yo tenía que poner el disquete de DOS, iniciar el sistema, esperar al cursor, cuando tenía el cursor sacar ese disquete, poner el disquete de Windows y empezar a trabajar en base a la interfaz gráfica. Fíjense que la interfaz era súper sencilla. Teníamos el Program Manager, que era justamente el que se encargaba de administrar todos los recursos y los programas del sistema. Podíamos entrar también al símbolo del sistema desde la pantalla de Windows, como una especie de Inception. Teníamos el File Manager, o sea, el primer manejador de archivos y disco y demás, algunos jueguitos, el reloj, todas cosas básicas. ¿Qué particularidad teníamos acá? Bueno, fíjense que acá sí ya teníamos ventanas, o sea que acá ya se empieza a trabajar sobre el concepto de multitareas. Y estamos hablando de que todavía Windows no era un sistema operativo, pero me permitía esto de que era como una ventana, un programa que contenía todas las ventanas de los programas que yo quería utilizar. ¿Qué particularidad tenía esto? Y esto es una cosa re loca pensada hoy en día. Bueno, los programas funcionaban de una manera tal que cuando yo maximizaba una ventana, entonces corría el programa. Cuando yo la minimizaba y trabajaba con otra cosa, eso dejaba de correr. ¿Por qué? Porque yo como usuario era lo que hoy conocemos como scheduler. ¿Sí? Yo, al hacer clic y darle foco a la ventana, le cedía el sistema con todos sus recursos a ese programa porque estaba diciendo que ese era el programa que yo como usuario quería utilizar. Y todo lo demás quedaba pausado. ¿Qué contra tenía esto? Bueno, estábamos hablando de que esto ya era en el 80 y algo, 87 creo, con lo cual vimos que en el 70 y pico ya empezaba a asomar internet, así que si nosotros queríamos utilizar
algún tipo de navegador, descargar algo, lo que sea, no existían las tareas en segundo plano. ¿Por qué? Porque yo les daba el foco y cuando salían del foco se pausaban. Entonces, esto era un problema. Bueno, este problema se resolvió justamente para Windows 95. Windows 95 fue el primer sistema operativo Windows que acá sí ya permitía la multitarea. No confundamos multitarea con múltiples núcleos ni con tareas paralelas. Esto, recordemos que la multitarea sigue siendo, tengo un solo procesador que va dividiendo y dándole tiempo, un ratito a cada proceso para que vaya ocurriendo. Yo como usuario veo que pasan un montón de cosas a la vez, pero la realidad es que cada una está pasando intercalada con las demás. Pero bueno, acá sí ya, además de que yo podía entrar a la consola, pero era anecdótico, todo lo hacía desde adentro de Windows, prendía el sistema y arrancaba directamente en Windows. No tenía eh, que estar pasando, o sea, poniendo yo el ingreso ni nada. Y acá sí ya teníamos la posibilidad de conectarnos a Internet incluso, mandar correos, o sea, ya teníamos programas predeterminados que estaban muy relacionados con lo que hacemos hoy en día. ¿Qué pasaba de mientras en el mundo de los otros sistemas? Bueno, en paralelo fueron saliendo las versiones de Linux. Linux surgió a partir de los años 90. Empezó con una versión netamente de terminal, no tenía interfaz gráfica, se hacía todo por consola y de a poquito se fueron sumando las partes gráficas. Linux es software libre, o sea que todo lo que se hace a partir de una comunidad mundial que va aportando, mejorando, testeando y demás. Por eso también no creció al principio al ritmo de los demás sistemas operativos. Bien, en contraposición vemos un poco de lo que fue, de lo que es Mac. Mac, bueno, también decidió utilizar un sistema propio que vemos acá que está, la visual es muy linda en comparación por ahí a los demás. Como les decía, si se fijan, esta visual no está muy alejada de lo que es de repente la visual de un Linux. Tiene diferente disposición de los elementos, de hecho también tiene al revés los botones para abrir, cerrar, maximizar o minimizar los programas. Y siempre estuvo muy apuntado a lo que es la parte de diseño audiovisual y bueno, también está hoy en día muy optimizado para programación. Así que bueno, es como que cada sistema, más allá de las evoluciones que tuvo, también tiene un uso más específico. Por ahí Windows es por excelencia el software que se usa para usuarios más estándar, digamos, para el común del usuario. Linux está muy especializado en la parte de servidores, todo pasa por Linux. Y bueno, también para la parte de programación. Y Mac está más enfocado a lo que es la parte de diseño, diseño gráfico, diseño de videos y demás, para toda la parte más artística. Bien, para redondear esta pequeña presentación que les hice, lo único que les quiero mostrar es, que me parece que no está mal, esperen que voy a dejar de compartir. eh, eh, la pantalla. Acá, pantalla, compartir. Bien, voy a salir de la presentación. Simplemente lo que les quiero mostrar es cómo nos facilitan hoy en día la vida los sistemas operativos con un ejemplo muy, muy sencillo y muy cortito, en el cual lo único que voy a hacer es, por ejemplo, tengo acá Thunderbird, a ver, no, tengo acá Microsoft Edge. Voy a apretar botón derecho, acá Microsoft Edge. Voy a ir a propiedades y van a ver que acá me dice un destino, ¿sí? Bien, fíjense esto. Yo voy a copiar esto, control C. Todos sabemos que en este caso si yo hago doble clic acá, voy a abrir un navegador, lo voy a hacer para que se vea normal. Lo único que hice fue doble clic ahí. Bien, si yo quisiera hacer esto mismo por consola, y se los muestro porque nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del cuatrimestre con Red Hat, con lo cual van a hacer muchas cosas por consola.
Pero si yo quisiera hacer esto mismo por consola, lo que voy a hacer es buscar acá CMD, que es el símbolo del sistema, voy a entrar, voy a cerrar acá esto para que vean que no tengo abierto el navegador, y si acá pego lo que yo copié, que era la información de la ruta de acceso, del acceso directo, y presiono Enter, fíjense que pasó lo mismo, me abrió el navegador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que si yo abro la línea, abro la consola y escribo la ruta del programa que quiero ejecutar, lo voy a lograr ejecutar de la misma manera, simplemente que va a ser un poco más difícil que simplemente encontrar el icono y hacer doble clic. ¿Sí? Bien, nada, o sea, es una cosa muy básica, pero no quería dejar de mencionarlo porque, bueno, esto es justamente una facilidad que nos da el sistema operativo, que es, por ejemplo, mostrarnos iconos, que nosotros hagamos doble clic en lugar de tener que buscar, abrir el símbolo del sistema de yo para que se lance ese programa. ¿Sí? Bien. Otra cosa interesante, bueno, quería mostrarles muy rápidamente el curso de Red Hat, esto igual lo vamos a ver bien en vivo y en directo, pero si ahora en breve vamos a entrar acá, les voy a mostrar muy por encima, ustedes van a estar matriculados, a ver si, ahora sí, bien, van a estar matriculados en el siguiente curso, ya deberían tener el acceso, van a entrar desde este enlace que igual lo van a tener publicado a mano con usuario y con su usuario y contraseña que generaron la semana pasada, y les va a aparecer este curso que es el de Administración de Sistemas Red Hat 1, en el cual, además de tener las explicaciones y los usos, van a poder lanzar la parte del laboratorio en la cual van a tener una serie de máquinas virtuales que es donde ustedes van a hacer las prácticas. ¿Sí? ¿Qué van a abrir acá? Bueno, simplemente van a abrir una consola. Van a ver que cuando yo lo abra, se me va a abrir una consola, no más que eso. O sea, vamos a ver una pantalla negra en la cual yo voy a poder practicar. Y lo bueno, bueno, ustedes van a poder practicar. Y lo bueno es que yo voy a ver cuánto tiempo estuvieron, qué prácticas hicieron, hasta qué punto llegaron. eh, Y este va a ser uno de los laboratorios que lo vamos a ir desarrollando durante todo el cuatrimestre, que van a tener que finalizar, que completar para aprobar. Una cosa que van a ver mientras se va abriendo esto es que van a tener en dos pestañas separadas, o sea, esto lo pueden abrir en una pestaña aparte para poder verlo, pero cuando lleguemos a algún laboratorio, a ver si puedo abrir alguno. Bueno, estos videos ustedes no los van a tener, así que yo les voy a ir pasando también en la clase estos videos para que tengan más información sobre el entorno de Red Hat. Pero esperen que quiero abrir algún laboratorio puntualmente. A ver acá, interior. Bien, van a tener algunos, como es, algunos cuestionarios que si se fijan igual van a tener acá las soluciones, o sea, yo no se los voy a cerrar. Esto es más que nada para que ustedes puedan ir haciéndose una autocorrección y van a ver que a medida que vayan avanzando, van a ir teniendo los distintos laboratorios. Acá tienen los distintos laboratorios, les explica cómo hacer para entrar a la parte de la terminal y van a ver todo lo que tienen que ir tipeando en la terminal para poder ir avanzando en los laboratorios. Bien, vamos acá a abrir la consola del Workstation. Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, ustedes lo que van a ver es esto. Esto sería el equivalente a, todavía no terminó de encender, le va a dar un símbolo de sistema y van a quedar como si estuvieran en una consola de Linux. ¿Por qué usamos esto en vez de instalar una versión? Bueno, simplemente para que no tengan que pasar por todo el proceso de instalación, de hacer una partición en el disco y demás, y puedan trabajar en un entorno seguro sin ninguna posibilidad de hacer lío en la máquina en algo físico. Así que bueno, esto igual lo vamos a volver a ver
en la clase, así que no voy a hacer mucho más hincapié en esto. Todavía está iniciando. Pero bueno, no quería dejar de mostrarles muy por encima, aunque sea el entorno de trabajo. Eso es todo por el momento y seguimos avanzando. Bueno, acá está, ahí se abrió justo, van a entrar acá, van a poner los datos que les dice en el laboratorio y con eso van a poder ingresar a trabajar. Cada vez que inicien, van a iniciar de cero la máquina, o sea, como que la máquina virtual está pelada. Así que no es que van a tener que acordarse un usuario y una contraseña ni nada, sino que les va a ir diciendo directamente en el curso, pero ustedes van a ver esta pantalla como si fuera una versión de Linux instalada en sus compus. Bueno, ahora sí, vamos a dejar por acá por el momento y seguimos avanzando en próximos videos.